Julio, de tenerte acá. Gracias por disponer de tu tiempo, igual que todos los expositores, para compartir con nosotros. Y bueno, toda tuya y quedamos atentos. Abrazo grande. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Glauco, por darnos este lugar que me parece súper importante para integrar y, y además en temas tan importantes, ¿no? Yo venía escuchando a la doctora Romero y qué importancia tiene el tratar de ir integrando cada una de las herramientas y en cada uno de los niveles de atención. Eh, a mí me toca conversarles un poquito, a ver si voy a tratar de compartir pantalla, a ver si, un segundito. ¿Se ve ahí? No tengo, no sé si se Sí, está viendo. lo vemos en pantalla completa. Dale, perfecto. Bueno, la idea de un poquito capaz de darles algunos conceptos que pueden sonar un poquito disruptivos en el sentido de que de repente no todos lo hacen, y la idea es justamente tratar de transmitirles unos conceptos que realmente nos llevan a que cuanto más nos apeguemos a ellos, nos estamos acercando a la medicina más moderna en el sentido de usar las herramientas que ya la evidencia científica ha demostrado que son útiles y necesarias en el siglo XXI, por lo menos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Yo tengo una señal acá de que tengo una señal de internet inestable, entonces me voy a cortar mi imagen de video para no perder la presentación y el sonido. Y si no hay problema, sigo adelante, si no, me avisan, por favor. Bueno, entonces nos toca hablar un poquito de un tema de altísima frecuencia, ¿no? De motivo de consulta, que es la disnea. Todos sabemos lo que es la disnea, pero siempre es bueno la definición de conceptos, la sensación de falta de aire o reacción del paciente ante esta, tiene un componente subjetivo, es una experiencia subjetiva de incomodidad en la respiración y se puede clasificar de muchas maneras diferentes, ¿no? Ni que hablar, que ustedes saben mejor que yo, que en la emergencia y en todos los niveles de atención, prehospitalario, hospitalario, emergencia, cuidados moderados, CTI, es un motivo frecuente, hay distintos tipos, cada tipo de disnea orienta a una causa y por lo tanto a un tratamiento, y entonces se vuelve una cuestión imprescindible dejar en claro que los antecedentes que rodean a la historia funcional del paciente siempre orientan a la etiología de la disnea, ¿no? Si hay enfermedades previas conocidas, si hay respiratorias, si hay historia de insuficiencia cardíaca, si hay historia de factores de riesgo vascular, cardiovascular, si hay un antecedentes que orienten a una embolia pulmonar, como una cirugía reciente, reposo, obviamente una historia de ambiente de trauma, abandonos de la medicación o desórdenes del tratamiento, abandonos del tratamiento, ya sea farmacológico o no. Y la historia funcional, obviamente, si el paciente en realidad es un contexto de una infección en curso o no, si hay acompañando dolor torácico, si es una paciente cursando un embarazo, etc. Y hay algunos síntomas asociados, ¿no? Que se pueden frecuentemente asociar a la disnea,
el dolor torácico, la hemoptisis, la presencia de algún tos con expectoración, y el tipo de expectoración, ustedes saben, también va a orientar a la etiología y al tipo de la guinea de que estamos hablando. Entonces, podríamos esquematizar que el paciente con disnea va a tener estas formas desde el punto de vista de la etiología, las dos más frecuentes, la cardíaca y la respiratoria, pero también hay otras que son, digamos, extratorácicas, por decirlo de alguna manera, metabólicas, endócrinas, la sepsis per se, una anemia con un estado hiperdinámico, enfermedades neuromusculares, la causa psicógena, causas tóxicas, que es frecuente que los veamos, y todo el ambiente del paciente del politrauma, ¿no? Con la historia clara de una injuria, que es lo que vemos todos los días, ¿no? Sea, por ejemplo, de arma de heridas cerradas, o arma blanca, arma de fuego, heridas abiertas, o combinadas. Y la guinea de causas combinadas también es una causa muy frecuente, porque, por ejemplo, en el geronte es muy frecuente que nos encontremos con un paciente que es un cardiópata, pero también es un EPOC, y también puede tener una infección, entonces, y también puede ser diabético y tener una cetoacidosis. Entonces nos encontramos con causas realmente multifactoriales y con causas combinadas de disnea. Entonces, habiendo visto un pantallazo de la historia funcional del paciente, sus antecedentes, nos apoyamos en estudios complementarios para evaluar más refinadamente la disnea. Y ahí surge una herramienta que les voy a contar un poco, que es esta, quizá la parte un poquito más disruptiva de salir de lo que se ha hecho en el siglo XX y entrar realmente en el siglo XXI, y les voy a contar que hay un montón de causas de disnea que van con radiografía de tórax normal. Incluso hay un montón de causas de disnea donde la sensibilidad de la radiología es baja, ¿ah? Tan baja como que, por ejemplo, para el diagnóstico de consolidaciones pulmonares, la radiología tiene una sensibilidad que no supera el 60%, que para la estimación de un derrame pleural, o la diferenciación entre un derrame y una consolidación, la especificidad de la radiología también es baja, y en eso la ecografía emerge en los últimos 10 años como una herramienta absolutamente ineludible, digamos. Esa sería la palabra en este momento. Entonces, acá hay cientos de publicaciones. Yo no los quiero atormentar más con cosas teóricas. Hay cientos de publicaciones que fundamentan esto. Esto no se trata de gestos de entusiastas de la ecografía, sino de usar y aplicar herramientas demostradas por la evidencia científica, y con esta concepción, ¿no?, de que la eco es parte de una herramienta clínica, no es una herramienta de imagenólogos, sino que, tal cual ha sido en las últimas décadas el estetoscopio, mejor dicho, ya con más de un siglo, también se agrega como un quinto pilar del examen físico a la inspección, palpación, percusión y ocultación, la insonación. Y esto también ha sido motivo de discusión hasta por los propios cardiólogos. Fíjense el paradigma, digamos, del estetoscopio, que es la cardiología, y como dice este profesor de Estados Unidos, si yo fuera un joven médico comenzando la carrera como cardiólogo, me gustaría, obtendría un EcoPocket, un ecógrafo de bolsillo, y me convertiría en un experto en su uso,
claro, él lo dice, James Delian, después de que cuando dice esto se estaba jubilando, ¿no? Pero para los que no están en esa etapa, cumplir con esas palabras es altamente recomendado. Y acá llegamos a este señor que tuve el honor de conocer y reunirme con él, que se llama Richard Hoffman, que lo que hizo, lo que hace desde el 2014 en la Universidad Carolina del Sur, y esto se los comento brevemente, es otorgar a cada estudiante de medicina, fíjense, estos son sus estudiantes con 18 años, miren los jovencitos que son estos gurises, donde se les entrega, al empezar la carrera de medicina, un estetoscopio y un ecógrafo de bolsillo. Miren que orgullosamente lo están mostrando cada uno, y hacen toda su formación de pregrado y luego de posgrado, y esto ya lo tienen publicado, y no me voy a ir por las ramas porque el tema de hoy no es, de ahora no es educación, pero el contexto es fundamental, porque lo que estamos viendo acá es que hacen una formación en anatomía, fisiología, semiología, fisiopatología, etc. Y luego el examen clínico con esta herramienta incorporada, tal cual tenemos conceptuado al estetoscopio. Y lo hemos estudiado nosotros más recientemente, si esto se traduce en resultados sobre los pacientes, y no voy a insistir con esto, pero créanme que también hay beneficios sobre indicadores de resultado en los pacientes, indicadores clínicos e indicadores de gestión clínica en la microgestión y en la mesogestión que apoyan el uso de esta herramienta. Y como decía, la comentó y escuchaba recién la doctora Romero sobre el ABCDE de la reanimación y del paciente grave y el enfoque del paciente grave. En cada etapa de ese ABC se puede incorporar también el ecógrafo, como incorporamos al estetoscopio en forma instintiva, casi diría yo, desde que empezamos a estudiar medicina. Y hay distintos transductores, no voy a detallar mucho la parte técnica porque no es el tema, la idea es mostrarle un esquema, y volviendo al tema de hoy, que es la disnea, hay algunas zonas que se han descrito donde poner el estetoscopio en el tórax. Yo me voy a restringir ahora a hablarles unos minutos de la ecografía torácica y voy a evitar la cardio, que es otro gran tema. Y hay algunos puntos donde se pone rápidamente el transductor y sobre todo en la zona superior y anterior del tórax y luego en la cara axilar, y con eso nada más, poniendo el estetoscopio en 2 o 3 puntos en cada emitor, el transductor en 2 o 3 puntos de cada emitórax, rápidamente, en aproximadamente 3 minutos, sacar conclusiones muy interesantes y complementarias sobre el paciente. Se pone el transductor en forma cefalocaudal, en un espacio intercostal, o se puede rotar evitando las costillas que van a generar una sombra, con el precepto físico de que recordar que los líquidos se ven negros porque no generan eco y por lo tanto se ven oscuros o negros, y el hueso y el aire brillan. Y en el pulmón, lo que vamos a ver con el transductor colocado en forma transversal es entonces sombra de costillas. Vamos a ver músculos intercostales. El transductor está por acá, vamos a ver músculos intercostales. Vamos a ver una línea hiperecoica, es decir, una línea blanca como trazada a lápiz, que es la interacción de pleura parietal y pleura visceral, y este es un concepto muy importante. Ahora vamos a ver por qué. En principio, imagínense que si la pleura parietal y la visceral están en contacto, por ejemplo, yo ya sé que el paciente no tiene un neumotórax, porque si la pleura visceral, y es lo que pasa acá, normalmente, si hay un contacto pleura visceral y parietal en movimiento, inspiración y expiración, eso genera un eco que termina en esa línea que se ve trazada a lápiz, que está ausente si la pleura visceral
no está en contacto con la pared, por ejemplo, en un paciente con un neumotórax. Entonces, yo puedo ver esto en condiciones normales. Fíjense esta línea que se ve que es una línea como un caminito de hormigas ahí que se desliza si hay inspiración y expiración. Y entonces veo una línea pleural 0,5 centímetros debajo de la línea costal, entre las dos costillas, algo que Daniel Lichtenstein llamó el signo del murciélago, un término medio romántico de Daniel, que es el francés que ha sido pionero en este tema. Y otra cosa que se ve en tercer lugar es otra línea horizontal por artefacto de reverberación, por la presencia de aire en el pulmón, que él le llamó línea A, que está a una distancia equidistante entre la piel, la superficie donde está el transductor, que es aquí, la línea pleural, y otra línea equidistante horizontal que se le llama línea A. Y eso es lo único que tiende a decir que el pulmón está lleno de aire y no está ocupado por otras cosas, digamos, patológicas, ¿no? Que no sean aire, como líquido u otras cosas. También es cierto que la línea A, como es un fenómeno físico, un artefacto, puede que el paciente tenga un neumotórax, entonces hay otras cosas en las que nos vamos a apoyar. Pero en suma ponemos el transductor en el tórax y vamos a ver el deslizamiento, el sliding, la línea pleural, y si rotamos la posición de la sonda, para evitar la sombra de las costillas que están acá en corte transversal, vamos a ver en una siguiente imagen este sliding y una línea A o más si aumentamos la profundidad de llegada del ultrasonido. Entonces, en suma, tres eventos normales en el pulmón: la presencia de deslizamiento pleural, la presencia de líneas A y la presencia de la línea pleural cortada a lápiz, digamos, bien uniforme. Y eso es el pulmón normal. Entonces vamos a ir a... Hoy la charla buscaba hacer un enfoque clínico, entonces vamos a ir a ver un hombre de 60 años, fumador, dislipémico, que consulta por disnea rápidamente progresiva, se acompaña dolor torácico, se encuentra un paciente polineico, satura 90% con una máscara bajo flujo, y en el electrocardiograma tiene una fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo, no tenemos otros datos, y cuando ponemos el transductor en las caras axilares del tórax, no encontramos esas líneas horizontales que recién vimos, sino que sobre la línea pleural que se ve acá, este ECOS con más profundidad, fíjense que se ven líneas verticales, como haces de luz que se emiten de un faro, digamos, así también lo ha sido descrito, y que vamos a ver que Lichtenstein le llamó líneas B. Entonces, ya vemos la diferencia entre la imagen previa de líneas horizontales a esta imagen que es de líneas verticales. Entonces, y si le agregamos cardio, nos encontramos con un corazón que no se contrae bien, que no engruesa bien, que está dilatado, que tiene una muy mala función, y una vena cava que está ancha, ensanchada, más de 2 centímetros, y con una escasa variación con la respiración. O sea que es una cava distendida. Y entonces aparece un pulmón que no tiene líneas A, esas líneas horizontales que vimos al principio, que está el aire reemplazado por sustancias que transmiten el ultrasonido. Cuando esto pasa, es decir, un contenido que puede ser edema, agua u otras cosas, y que están reemplazando el tejido pulmonar normal, entonces, como puede ser en este ejemplo el edema pulmonar, intersticial o alveolar, entonces eso tiene una traducción ecográfica que vamos a empezar a ver, de forma que el ecógrafo actúa como un densitómetro, un indicador de niveles entre la relación aire-líquido del pulmón. Entonces, dejamos de ver las líneas horizontales del pulmón normal para empezar a ver líneas verticales.
Y eso es en la medida que el pulmón, en forma patológica, está siendo sustituido su tejido de aire por contenidos líquidos. Entonces empieza a haber un artefacto, que es el llamado artefacto de cola de cometa, con líneas verticales, que son las líneas B que veíamos en el paciente del caso clínico. Fíjense estas líneas, como son líneas verticales que llegan al final de la pantalla, naciendo de la línea pleural, ¿sí? Sí hay contacto entre línea pleural y visceral, pero observando líneas B. Y esto lo vemos colocando el transductor en el tórax del paciente. No tiene ningún misterio, no hay problema. Volvemos a la eco del paciente que teníamos en curso, que consultaba por disnea, y ahora podemos entender mejor que estas son líneas B, que el paciente, fíjense de estas opciones, yo, por razones de tiempo, no lo voy a hacer interactivo ni para que voten, para de repente en otro momento con más tiempo podíamos votar, pero o en las clases, digamos. Pero en esta charla les comento, fíjense que la función sistólica, ¿qué cantidad de preguntas podemos responder? Función sistólica normal, no lo es, ya lo vimos con el eco. Solamente con una estimación visual, como se hace actualmente, se debe hacer una estimación visual y solo se mide si quedan dudas. ¿Presenta una FEI menor de 30? Sí, por estimación visual, entonces ya pensamos en una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Tiene una imagen pulmonar normal? No, no la tiene. ¿Puede tener una sepsis? No tiene la historia. Se favorece al hacer cargas de volumen o de iniciar diuréticos. Y yo les diría que el planteo acá es que el paciente tiene un edema pulmonar, es decir, tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, y seguramente se favorezca de iniciar diuréticos y no de hacer volumen en un paciente que además tenía una vena cava pletórica, ¿no? Y esto tiene correlación clara con la evidencia. Fíjense, cuando hablamos de lo que vimos, síndrome intersticial ecográfico o intersticio alveolar, según la cantidad de líneas B, esas líneas verticales, tiene correlación no solamente con el tratamiento inmediato, que era la decisión, por ejemplo, nada menos que entre hacer volumen o hacer diurético, y fíjense que eso lo estamos hablando de una imagen que la obtuvimos en 2 minutos, sin ir a hacer una radiología de tórax, sin esperar que venga el aparato de rayos, etc. Y no solamente en lo inmediato, sino en la sobrevida tiene valor esto, y hay una correlación entre el número de líneas B con el ancho de la vena cava y, por ejemplo, con las medidas de péptido natriurético, ¿no? O sea que hay un correlato en todo lo que son no solamente la eco Points-Docker, sino algunos exámenes de laboratorio Points-Docker, como puede ser una determinación rápida de ProBNP o de BNP. Vamos a ir a otro caso clínico. Es un hombre de 72 años que consulta por disnea, pero este paciente tiene tos de 72 horas, es un fumador, tiene también una historia de insuficiencia cardíaca y arteriopatía obstructiva, así era un terreno de un PAN vascular. Y fíjense, ahora ya vimos lo que era la ecopulmonar, le hacemos la ecopulmonar y se ve que hay unas líneas en la línea pleural que tienen algunas irregularidades. No vemos líneas horizontales normales, también vemos líneas verticales. Y cuando empezamos a ver un poquito más en detalle, esa línea pleural tiene unas muescas en sacabocado, esto es lo que se llama el red sign o signo del desgarro pleural, y este es otro contexto clínico, un contexto de que el paciente tiene estos desgarros pleurales, se volvieron famosos y típicos en la descripción, y ya les digo el final de la historia, en la descripción de las neumonitis COVID. ¿Ah? Entonces, esto se ve típicamente en las infecciones pulmonares difusas, en las bronconeumonias bilaterales o neumonitis virales, y rápidamente esto tiene una especificidad para neumonitis de más de 90%, y lo hacemos solamente mirando esta imagen, ¿ah? Con el ecógrafo. Otra vez, diagnóstico en 2 o 3 minutos.
diagnóstico en 2 o 3 minutos, con una corta curva de aprendizaje, porque es apoyar el transductor. Acá no hay problema de... El pulmón tiene la enorme ventaja de tener una gran superficie, ¿no? Entonces, no tenemos problema de ventana como pasa, por ejemplo, con cardio, que exige un aprendizaje bastante más largo, ¿no? Entonces, las respuestas a este caso, bueno, la más adecuada, por lo que les acabo de decir, es la C. Condensaciones subpleurales hacen plantear un COVID, no es una ecografía pulmonar normal. Esto se usó en el mundo, en el primer mundo, la ecografía incluso para hacer triage en pacientes que consultaban por disnea en el medio de la pandemia, ¿no? Y según donde uno ponga el transductor, va generando un sonograma en función de las zonas del pulmón donde se puede colocar el transductor. Entonces, según pasamos de una imagen normal con pocas o ninguna líneas verticales a un pulmón con un contenido de aire líquido cada vez menor, con muchas líneas verticales que pueden incluso ser confluentes, manteniendo este concepto de densitómetro pulmonar a la ecografía. Y esto ha ayudado, por ejemplo, a casos como este, pacientes que consultaban por disnea, que tenían antecedentes de tener un asma severa, y que, bueno, entonces le dicen, mirá, viene una asmática, está con asma, bueno, hacele 10 disparos, 5 disparos de salbutamol, etc. Y resulta que cuando le apoyan el transductor en el pulmón, lo que tenía era edema pulmonar. No era tan simple, y las causas de disnea pueden ser mixtas, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Otro caso clínico, y para ir cerrando, no los voy a aburrir mucho, es un paciente joven, 48 años. Entonces, los pacientes que son menores que uno siempre son jóvenes, ¿no? Entonces, 48 años, fumador, consulta por tos, agrega fiebre, un dolor torácico en la base izquierda del hemitórax, y fíjense, se pone el transductor acá en la cara axilar, ¿y qué encontramos? Encontramos esta imagen, que es como una especie de, se le llamó una medusa, que es el lóbulo, no es más que el lóbulo pulmonar rodeado de líquido, o sea que yo de inmediato veo que hay un pulmón condensado y hay derrame pleural. En forma inmediata estoy observando lo que en una tomografía veo acá. Fíjense, el mismo paciente tiene una condensación a bronquio permeable rodeado de derrame pleural. La respuesta es que tiene un signo de la medusa compatible con un importante derrame pleural en un paciente que tiene tos, fiebre y un dolor. Lo que estamos pensando es una neumonía comunitaria, con una neumonía lobar, posiblemente neumocóxica, habrá que ver, pero ya tenemos el diagnóstico bastante claro, ¿no? Fíjense que incluso en este caso, si nos ponemos un poquito más finos en esto, vamos a ver que hay broncograma aéreo. Ese broncograma que se ve en una tomografía se puede ver en una ecografía, entonces lo que es el concepto ecográfico es la renovación, digamos, de un viejo concepto que es la hepatización pulmonar o síndrome de consolidación alveolar ecográfico. Como hepatización pulmonar ya lo conocíamos de la semiología antigua, ¿no? Y que incluso si el bronquio está permeable, en inspiración el aire entra y sale y se mueve, y por lo tanto uno piensa en lo que se llama broncograma aerodinámico compatible con una condensación a bronquio permeable de una neumonía lobar. Y lo otro que ya les mostré entonces, que si ponemos en zona de declive, en la zona baja es a donde va el líquido, y se acumula, y se ve el líquido y se puede medir. ¿Ah? Se puede medir, y hay fórmulas incluso para estimar cuantitativamente cuánto líquido hay, según la cantidad de milímetros, multiplican por 20 la cantidad de milímetros de líquido,
y estiman en mililitros cuánto volumen de derrame pleural tiene. Incluso se pueden ver trazos de fibrina que orienten a la presencia de, no me anda el video en que este paciente pueda tener un edema, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que les decía recién. Entonces, cerrando un poquito, en el contexto clínico, según el número de líneas B, si tenemos obviamente un ecocardio completa, la evaluación torácica completa, podemos mirar si la función cardíaca es buena o no, y eso conceptualmente ya orienta a cuál es el diagnóstico y el tratamiento y el approach inicial que tenemos que tener con el paciente. Y según la distribución de líneas B, miren los contextos diferentes en los cuales podemos tener, pero muy rápidamente, de forma muy sencilla, tal cual ocultamos un paciente. ¿Qué pasa le voy a dar 2 minutos y termino, cuál es el tema con el contexto en otro escenario, que es el escenario del trauma. Fíjense, hay con ocultación normal 28% de los casos de hemoneumotórax. Fíjense este muchacho, 19 años, le trae un móvil policial, esto es lo que vivimos siempre en el hospital, una herida de arma blanca en la cara anterior del tórax, y el paciente tiene presión arterial sistólica de 60 con un pulso fino, ¿no? Está en shock, se coloca el transductor ahí nomás, y se considera que hay una tecla que puede dar lo que se llama modo M. Entonces, con el modo M yo veo esto, una imagen que se llamó el signo de la orilla del mar, porque veo el mar y veo acá en la parte de pulmón, veo arena, y esto es lo normal. Fíjense el sliding que le mostraba hoy, el camino ese de hormigas en la línea pleural, tiro el modo M y veo el signo de la orilla del mar. Eso es normal, eso está en el hemitórax derecho, pero cuando pongo el transductor en el hemitórax izquierdo, no veo ese sliding, solo veo movimientos un poquito de la pared, el paciente se mueve un poco, tiro el modo M, es apretando una tecla, no tiene mucho más misterio, y el modo M ya no tiene el signo de la orilla del mar, sino tengo algo que me recuerda a un código de barras. Un código de barras. Esto es diagnóstico de neumotórax pulmonar izquierdo, que es lo que presenta la respuesta B. Un neumotórax izquierdo debe drenarse. La sensibilidad de la eco para el diagnóstico de neumotórax es 99% contra 60% de la radiología de tórax o menos, ¿no? Según el contexto. Entonces, no voy a... Esto es solo para comentarlo. Les quiero aclarar en forma... Ya llevo 30 minutos, así que en un minuto termino. Que si vemos sliding, lo repito, ¿se acuerdan? Ese deslizamiento en la línea pleural, eso indica que la pleura visceral y parietal están en contacto, entonces yo inmediato, lo que más me sirve esto es para saber cuándo el paciente no tiene un neumotórax, y si veo claramente los signos del neumotórax, ya estoy haciendo el diagnóstico de inmediato. Todo este tema de la ecografía y la disnea ha sido resumido por Lichtenstein en lo que se llama protocolo Blue, y voy terminando, que esto parece largo, parece complicado, pero no es más que, fíjense, perfiles de líneas horizontales, líneas A, entonces él le llamó perfil A cuando esas líneas son bilaterales, un perfil B cuando hay líneas verticales de edema pulmonar bilateral, o perfiles AB, y por lo tanto orientan en la clínica. Cuando el perfil B es bilateral y difuso, orienta a un edema pulmonar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Cuando el pulmón es seco, tiene líneas A, pero el paciente tiene disnea. Entonces, bueno, ¿qué puede tener? Puede tener una neumonía, puede tener una embolia pulmonar, y cuando el perfil, el sliding está abolido, bueno, lo que vimos recién, lo primero a pensar es neumotórax, aunque hay otras causas, ¿no?
Entonces, cada perfil puede orientar al diagnóstico. Este es el ensuma, entonces, de este protocolo Blue, que los invito a mirarlo, que en realidad es bastante sencillo cuando uno piensa esta herramienta en el contexto clínico del paciente. Y les paso el chivo para final, que quiera meterse en este tema en detalle. Damos un curso de 4 meses en la Universidad de Montevideo, que los invito a explorar para el que le interese. Muchas gracias, Glauco, y gracias por la invitación de participar, y estamos a las órdenes. No, muchas gracias a ti, Julio, igual que a todos los expositores por estar, por dejarle su tiempo en estas fechas también que son especiales, que andamos todos al mango. La verdad que contar con un nivel académico y humano como el de ustedes y el tuyo, Julio, la verdad que es un honor, así que le agradecido soy yo. Muchas gracias.